Seguimos en UPA Noticias, edición Mediodía. Por más de una década se debate en diversos foros nacionales e internacionales si la producción y el consumo de alimentos sometidos a ingeniería genética, llamados comúnmente transgénicos, implican un riesgo o no para los consumidores. Y en nuestro país aún existe una serie de mitos sobre este tema. Hoy, en nuestra nota del día, conoceremos mucho más de alimentos transgénicos en el país, sus características, beneficios, ventajas, desventajas. A continuación, la nota del día. Seguramente han escuchado hablar de ellos. Los alimentos transgénicos son aquellos productos modificados mediante procesos altamente cuidadosos de ingeniería en los que se les insertan genes exógenos de otras especies, animales o plantas. Los alimentos transgénicos son aquellos alimentos que han sufrido cualquier tipo de modificación genética, ¿sí? Ya sea que les han modificado algún gen o les han introducido un gen que no les es propio. Sin duda, este tipo de métodos para mejorar el linaje de las especies tratadas significa un avance importante para la ciencia. Sin embargo, varias preguntas quedan expuestas al aire. ¿Qué beneficios aportan los alimentos transgénicos? ¿Son seguros? Y de ser así, ¿cuáles son sus posibles efectos? Todas las semillas transgénicas pertenecen a grandes transnacionales, entonces ya desde ese momento perdemos ya soberanía alimentaria, porque el agricultor, aunque sea un gran agricultor, no puede controlar no puede controlar las semillas, tiene que comprarlas y cada vez que compra tiene que pagar regalías a la empresa que tiene las patentes. Aquí les presentamos algunos de los beneficios de los transgénicos: mejor sabor en los productos creados, mejor adaptación de las plantas a condiciones de vida más deplorables, aumento en la población de los alimentos con un sustancial ahorro de recursos, aceleración en el crecimiento de las plantas y animales, mejores características de los alimentos producidos en el momento de cocinarse. Sin embargo, tenemos el otro lado de la moneda. Muchos expertos y organizaciones han exigido que no se dé la comercialización de los alimentos transgénicos, principalmente por los daños al medio ambiente y a la salud que estos pueden causar. Así tenemos el incremento de sustancias tóxicas en el ambiente, la contaminación del suelo, los organismos modificados que se pueden cruzar con otros organismos naturales, y esto podría llevar a la extinción del organismo original u otros efectos ambientales impredecibles, daños irreversibles e imprevisibles en plantas y animales tratados. Además, la Organización Mundial de la Salud confirmó que el glifosato, el agrotóxico más difundido en el mundo, que se usa con 85% de los cultivos transgénicos, es causa de probable cáncer. ¿Y usted sabe reconocer cuando un alimento es transgénico? Y para ampliar sobre esta problemática, está con nosotros, como ya lo dijimos, siempre en vivo y en directo, el biólogo docente de la Universidad Privada Antonio Borrego, Pedro Lezama Asensio. Bienvenido, profesor, a UPA Noticias, edición Mediodía. Muchas gracias. Bueno, ya hemos visto a través de este informe la nota del día, pero a partir de la experiencia, profesor, para que el común de los televidentes entienda mucho más, en términos muy didácticos, muy generales, ¿qué significa un producto transgénico? Bueno, en resumen, un transgénico puede ser animales, plantas, bacterias, o sea, cualquier grupo de organismos. ¿Qué se hace? Se toma una característica especial que está codificado en la estructura nuestra, que se llaman los genes, y estas son transferidos a una especie completamente distinta. Por ejemplo, de una bacteria se puede pasar por ejemplo, a una planta. Entonces la planta va a expresar las características que esa bacteria tenía. Es ventajoso de alguna forma eso, porque se selecciona solamente los caracteres que uno desea. O sea, no es un paso cualquiera, sino por lo menos seleccionado. Claro, que eso es lo que diferencia de los productos híbridos, ¿no? Claro, los híbridos es diferente a un transgénico. Claro, la clásica hibridación se trabajaba con paquetes completos de genes. Por ejemplo, en un maíz, las características que uno basaba, se colocaba simplemente todo el polen de un maíz de una buena calidad, por ejemplo, al óvulo de otro de tal o otra calidad superior, buscando alguna característica, pero todos los genes en conjunto. Y por eso, para obtener el producto ya comercial demoraba pues 14, 15 años.
En cambio, ahora con los transgénicos, en lugar de pasar todo el paquete de genes, se escoge lo que uno necesita, las características deseadas. Lo más selectivo, por llamarlo así. Claro. Y el tiempo generacional, indudablemente, es mucho más corto. Correcto. No, esa es la gran diferencia entre ahora, uno y otro. ¿se puede decir, profesor Lezama, que los productos transgénicos están resolviendo el problema del hambre en el mundo? En parte creo que sí, porque, por ejemplo, la producción es mayor en muchos de los productos que nosotros tenemos. El costo de pesticidas que utilizan también es mucho menor. Pero la calidad de los alimentos también uno selecciona. Por ejemplo, el arroz. Es un ejemplo muy clásico. El arroz no tiene vitaminas, por ejemplo, como la vitamina A. Y hay un arroz transgénico que tiene vitamina A. Entonces, de alguna forma, se logró combatir un poco la ceguera, por ejemplo, que causa la deficiencia de esta vitamina. ¿No? Entonces, quizás no solamente el hambre, sino otras características también, necesidades, ¿no? Otras necesidades que la población como pueda este caso tener. está la de la vitamina, ¿no? Sí, inclusive se prepara, por ejemplo, vacunas. Dentro de las plantas se está insertando, por ejemplo, contra la hepatitis B, contra un virus que se llama rotavirus, que produce diarreas. Contra eso, por ejemplo, ahora normalmente vienen en productos, por ejemplo, bananos, plátanos y otros productos más transgénicos que sirven a manera de vacuna. ¿Y se podría decir, profesor Lezama, que estos productos transgénicos afectan a los productos originarios? Bueno, directamente no, porque, bueno, cada uno, al menos cuando trabajan los transgénicos, lo que hacen es, van a tratar de bloquear más bien el paso de estos pólenes hacia los productos naturales. Indudablemente, uno puede estar seguro al 100%, ¿no? Esa es justo una de las desventajas también. Pero, en sentido general, antes de que salga a producción, todo esto es probado indudablemente en laboratorio y luego en campos de invernadero y ya después recién es liberado. Pero, por supuesto que la naturaleza no podríamos estar al 100% seguro de que no puede producir efectos negativos, ¿no? Pero ¿cómo se salvaguarda, por ejemplo, la riqueza, en el caso nuestro, por ejemplo, la biodiversidad de Perú? En los bancos de genes se va guardando justamente esas características de nuestras plantas y cuando se requiere van a ser utilizadas. Sí podría ser perjudicial en este sentido. Imaginemos de que todo un cultivo sea transgénico solamente con ciertas características, que aparezca una mutación de un virus, una bacteria u un hongo que afecta a esta planta, puede arrasar con todo ese maíz, suponiendo que sea maíz. No, pero para eso, como se tienen los bancos de genes, entonces hay una reserva como una reserva, una alternativa para eso. Y profesor, ¿se ha comprobado o qué información tiene usted como biólogo de que la modificación genética de estos productos transgénicos afecta en cierta medida la salud del ser humano? Bueno, sí hay trabajos, por ejemplo, hechos que van a generar alergias. Ese es quizás, y algunas formas también de cáncer. Pero ahora, las alergias, por ejemplo, no tienen que ver realmente con el transgénico. Una alergia lo tenemos, por ejemplo, una alergia a la penicilina, que puede ser fatal y es un transgénico. No es un transgénico, no, pero sí para tener unas alergias, por ejemplo, necesitamos un desencadenante. Y tal vez esa modificación de proteínas que puede generar, es posible que pueda desencadenar. Pero han habido casos sí reportados, en la China, por ejemplo, pero ellos que han hecho, inmediatamente nueva tecnología, han bloqueado esa proteína, sigue siendo transgénico, pero ya no expresa, por ejemplo, el carácter alergénico que tiene estas sustancias. Finalmente, la respuesta inmunológica es nuestra, ¿no? Entonces por ejemplo, el polen es capaz de producirnos alergias. La penicilina como fármaco siendo usado también nos puede producir alergias. Bueno, entonces, va a depender de cada organismo, depende de cada persona, que no todos tenemos las mismas reacciones frente a estos estímulos, ¿no? Así es, efectivamente. Ahora, en cierta manera, por ejemplo, en caso de productos de interés médico, los transgénicos están resolviendo muchos problemas. Por ejemplo, el problema de diabetes. La insulina era carísimo antes de los transgénicos. Ahora una bacteria llamada Escherichia coli está produciendo insulina humana. Entonces los costos para tratamiento indudablemente han abaratado bastante. Entonces estamos viendo que hay ciertas ventajas, beneficios, sin embargo, se cuestiona mucho, profesor, que estos productos transgénicos contaminan el ambiente, ¿no? Son lesivos para el ecosistema, para el hábitat. ¿Cómo así se puede, esto es así 100% real? ¿Son totalmente contaminantes los suelos luego de estos procesos transgénicos? No, indudablemente, de todas maneras, toda tecnología, creo que uno de los riesgos es efecto negativo. Y una de ellas puede ser justamente la contaminación. Incluso se habla de contaminación de agua, de suelos, ¿no? Agua
sobre todo se habla de resistencia que pueden generar algunos microorganismos, pero de alguna forma son estudios prácticamente aislados. Igual, hay bacterias, etcétera, por ejemplo, que son contaminantes, pero no han sido procesadas genéticamente. Creo que en resumen lo que hay ventajas y desventajas. Ahora, lo importante creo es el uso que se le puede dar, ¿no? Quizás como alimentos, no, nosotros ahorita creo que estamos consumiendo transgénicos aquí en nuestro país, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo identificar, ya para ir terminando la entrevista, profesor, de repente a aquella ama de casa que nos está sintonizando y que no sabe si va a una bodega, va a un supermercado y compra un transgénico? ¿Cómo identificar esos productos y saber qué es lo que está consumiendo en su canasta familiar? Realmente aquí no tenemos la forma de saberlos. Estados Unidos, por ejemplo, que ha aceptado el uso de transgénicos, ellos obligan en el etiquetado, allí tiene que especificarse que son organismos genéticamente modificados, o sea, transgénicos en resumen. Y en nuestro país no tenemos esas. Entonces quizás por ahí debería comenzarse, ¿no? Haciéndonos conocer qué productos tienen componentes transgénicos. Por ejemplo, soya, por ejemplo, un ejemplo nada más, la soya. En América Latina, el 90% aproximadamente es transgénico. Y los aceites que se comercializan en casi toda nuestra región es probablemente de esa soya transgénica. Entonces sin querer... Es casi seguro que estamos consumiendo nosotros. Estamos consumiendo. ¿No? Tendría que hacerse, son análisis que hay que hacerse para ver si son transgénicos o no. Pero así nada más con el etiquetado que tenemos y con las leyes que tenemos, prácticamente no sabríamos. Entonces ahí hay un reto, una tarea pendiente del nuevo gobierno que empezará a regir a partir del 28 de julio de este año para implementar nuevas políticas de información, de conocimiento, ¿no? Para que podamos saber los ciudadanos qué productos estamos consumiendo en nuestra canasta familiar, claro, si son transgénicos o no. Sí, aquí hay la ley de moratoria, que es la que está prohibido la conversión y la importación de productos transgénicos. Indudablemente que debería hacerse cumplir esto, o sea, por lo menos exigir, como digo, lo mínimo es el etiquetado, ¿no? Que ahí debe estar especificado si es un transgénico o no. Y ya cada uno de nosotros, y difundir sobre todo, claro, tanto ventajas como desventajas. Y ya cada consumidor dependerá si lo consume o no. Por supuesto, creo que cada uno. Muy bien, profesor, agradecemos por su participación. Estuvo con nosotros el biólogo docente de la Universidad Privada Antonio Dorrego, Pedro Lezama Asensio, conversando, aprendiendo un poco más sobre el consumo, ventajas, desventajas de los productos transgénicos. Regresamos en un momento en UPA Noticias, edición Mediodía.